de una denuncia, el Ministerio de Educación intervino el instituto donde supuestamente funciona el Centro Educativo Técnico Paz Ambiental. Esto luego de constatarse la venta irregular de títulos universitarios de la carrera de enfermería por 9.800.000 guaraníes. En busca de evidencias y de datos, interventores visitaron este local que por sus condiciones puede denominarse de garage y que además está cayéndose a pedazos en cuanto a infraestructura. Sin embargo, los fiscalizadores no pudieron recoger nada, pues las documentaciones se encuentran en poder de la fiscal María Teresa Ruiz Díaz. Nosotros por la prensa hubo supuestamente títulos, se comercializaba, ¿verdad? Entonces a los efectos nosotros tener un poco un panorama completo, ¿verdad?, sobre la situación, pedimos justamente, conversamos con la directora, ¿verdad?, y nos manifestó que todos los documentos están en la fiscalía. Pero adentrándonos en la casa de estudios, esta se ubica en un callejón sin salida, en un lugar muy oculto, sobre la calle Cabo Esteban Ríos, casi diagonal La Piedad, en zona de Trinidad. Según el encargado, las condiciones del sitio con ventanas sin vidrios y todo desordenado se debe a que la Fiscalía Barrial número 7 intervino el viernes y las clases quedaron suspendidas. No sé si ellos tienen la potestad de romper todo. Y si hay de acuerdo a seguramente hicieron un allanamiento, hicieron seguramente. De acuerdo a una denuncia realizada, ¿verdad? Debe estar especificado cómo debe hacerse la denuncia, seguro. Yo nunca leí eso, así que no sé nada. No. El abogado va a pedir eso, va a leer y vamos a ver si es correcto lo que hicieron. Claro. Bueno, no creo que acá no hay droga, no hay nada para que estén usando tanta violencia, ¿no? La propietaria Gloria Laconich recibió a los interventores, quienes le notificaron la apertura de un sumario, sin conocerse más detalles, pues su abogado dijo que la mujer no está en condiciones de dar su versión. No vamos a emitir declaraciones por el momento mientras estemos en una etapa incipiente recién. Ya una vez que nosotros tengamos la copia completa de la carpeta fiscal, vamos a estar dando unas declaraciones. La señora ahora mismo no está en condiciones de dar ninguna manifestación. Según el Ministerio de Educación, este sitio, que más parece una vivienda, dicta para personas cursos de nivel secundario, para técnico ambiental, y la habilitación es del 2009 aproximadamente. En nuestra presencia detectamos basura en la vereda y desagüe cloacal en pésimas condiciones, pues despedía un aroma desagradable. Está en un proceso, ¿verdad? Nosotros para eso justamente se presentan las documentaciones, analiza eso el ministerio y en base a eso toma la decisión. ¿Esta es la sede central o es una sucursal? No, ella habla de esta sede central, ¿verdad? Los trabajos académicos se realizan acá. Ahora los trabajos de campo se realizan en otra parte que manifestó en J. Augusto Saldívar. La denuncia en principio hablaba de que este centro otorga títulos de licenciado en enfermería mediante un arreglo, con el pago de 9.800.000 guaraníes. Pero el documento lleva el sello del Instituto Santa Librada, con sede en Itacurubí de la Cordillera. Este nombre de Paz Ambiental sería solo de fachada. El planteamiento de Laconich y su esposo, Carlos Vera Vega, a un supuesto interesado, era que para noviembre le darían el título haciendo figurar que siguió 4 años de curso y que solo le faltaría la tesis. No se descartan nexos políticos para la aparición de esta casa de estudios. La propietaria de Santa Librada, Verónica Antúnez, admitió el convenio con Laconich para acreditar a alumnos de Paz Ambiental como si fueran de Santa Librada, pero dijo que fue engañada por ella y que la querellará. Lo simpático es que los intervinientes de la Fiscalía debieron desarmar el inodoro para rescatar el monto pagado para la compra del título. La Fiscalía presentó imputación por producción de documentos no auténticos contra Gloria Laconich y Vera Vega, propietarios del Instituto Superior. La agente del Ministerio Público solicitó que el Juzgado Penal de Garantías ordene medidas alternativas de prisión para los imputados.